bienvenida a un nuevo directo de la respuesta. Esta vez vamos a contestar la pregunta de Marta. Y Marta nos preguntaba, me preguntaba, de todas las personas que has ayudado, ¿cuál es el caso de resolución o transformación que más te ha impactado? Y a mí me venía rápidamente uno, y que era el primero de todos, un caso que fue uno de los primeros, porque justo yo terminaba de estudiar FT, terminaba de formarme, todavía no tenía este negocio, este proyecto, fue como finales 2021, principios de 2022. Y ese me impactó mucho y bueno, tiene que ver también con que era el primero, entonces también era como nueva y ahí era todo muy novedoso y pues cualquier cosa podía impactarme mucho, pero es que además fue impactante lo que pasó. Y voy a contarlo, pero voy a contarlo con estricta confidencialidad, no voy a dar datos personales, va a ser no voy a dar ningún dato que se salga del respeto y la confidencialidad que yo tengo y que tengo en mis sesiones y que tengo en mi proceso. Entonces pues lo voy a contar así lo mejor que pueda, respetando eso. Como digo, fue el primero y aquí el primer impacto que tuve fue que esta persona, bueno, vamos a empezar un proceso. Por aquel entonces no era para miedo ni nada, era simplemente pues el problema que traía esta persona, ¿no? Le dije, ¿qué problema quieres resolver? Vamos a trabajar en ello. Y esta persona traía un problema que era, por así decirlo, para no entrar en privacidad, estaba desconectada de sí misma, en un estrés continuo, y se había desconectado de esa parte más de placer, de esa conexión con una, ¿no? Que va más con lo que es el placer. Y esto fue muy, muy bueno porque trajo ese problema y expresó ese problema, lo trabajamos en sesión y al día siguiente me escribe y me llama y me dice que ya estaba resuelto. Dice, es que esta noche he dormido un poco mal, me he levantado con un poco de dolor de cabeza, pero luego después de comer esto ya está. Quiero decir, dice, de repente empezaba a conectar conmigo, tal. Vamos, que ese problema se había resuelto. Y era como, wow, eso fue como impactante, ¿no? En una sola sesión. Y no es porque fuera en una sola sesión, sino porque en realidad, y eso es lo que también vimos en ese momento, es que ese problema era solo la puntita del iceberg. Cuando acudimos a pedir ayuda, a terapia o a resolver algo, muchas veces lo que traemos es un problema bastante superficial, no es que sea superficial o no sea importante, pero que ese problema a veces va a ser solo la puntita del iceberg de todo lo que hay debajo. Entonces era este caso, ¿no? Aparentemente eso se solucionó, pero lo que pudimos ver en sesión y lo que fue surgiendo después en el proceso fue que había mucho debajo, muchísimo debajo, que más profundo estaba en realidad un problema más profundo y de más trabajo. Entonces seguimos con el proceso y el proceso no solo había sido al principio impactante, sino que todo el proceso fue muy, muy impactante porque pasó lo siguiente. Y esto a mí me impactó muchísimo en ese momento. Esta persona, seguimos trabajando en el proceso y esta vez estábamos trabajando un problema que estaba relacionado con otra persona. Para mi impacto, lo que ocurrió fue que
a medida que íbamos trabajando, que iba haciendo el proceso con ella, se empezaron a suceder cambios en la otra persona. Para que sea más claro, estoy hablando de madre-hijo. Es decir, a medida que iba trabajando en ella, en la madre, empezaron a sucederse cambios en el hijo. Y esto era como, wow, ¿cómo es posible? Luego, y muy impactante, luego con el tiempo, con más formación, con más conocimiento, con más experiencia, entonces, claro, me di cuenta de que al final era completamente normal que una madre impactara en su hijo, porque sobre todo lo que estábamos trabajando era su sistema nervioso. Estábamos trabajando esa regulación de su sistema nervioso, esa bajada de estrés, de ese trabajo energético, de vuelta a conectar con ella, a lo que quería, a volver a ella, a su cuerpo, a su sistema nervioso, ¿no? Y entonces todo esto lo hacíamos con tapping, ¿no? Y entonces eso estaba afectando a su hijo. Y en ese momento para mí era como, wow, esto es muy impactante. Al final no, ¿no? Al final, luego con el tiempo una se da cuenta de que era pues bastante normal y bastante natural, porque de los 0 a 7 años lo que más influye en los niños de 0 a 7 años no es tanto lo que dice o hace una madre, un padre o un cuidador principal, sino el sistema nervioso de los primeros cuidadores, madre, padre, sea lo que sea. Y bueno, esto fue, pues, como veréis, para ser el primer caso, para mí fue muy satisfactorio, para la otra persona también. Ella, pues, descubrió mucho de sí misma, volvió a conectar con ella, volvió a conectar con su niña interior, que era como esa puerta que estaba necesitando para empezar a salir del pozo, porque estaba, vamos, básicamente estaba en el pozo, entonces ya empezó a salir de ese bache. Y este fue el primer caso y el primer impacto y el que más me impactó, la verdad. Luego con el tiempo, y esto era lo que quería traer, también quería traer esto para desarrollar, porque es como al analizar este primer caso y que fue el que más me impactó, bueno, con el tiempo una pues se va dando cuenta de que al final es la resolución o el impacto que podamos causar con este trabajo que es energético, que es un trabajo más sutil, es relativo porque a veces depende de la persona, a lo mejor tú ves que para ti estás haciendo impacto en la persona o estás viendo cosas de gran valor, ¿no? Que están sucediendo, que se están resolviendo o que estás impactando, y a lo mejor para la persona pues no es tanto, ¿no? Porque a lo mejor depende de si estás relacionando los efectos con el proceso. En este caso, por ejemplo, podríamos no relacionar los efectos con el proceso, ¿no? La mejora del hijo aparentemente no tenía por qué estar relacionada con el trabajo de la madre. Si quieres, no puedes, si tú quieres, no tienes por qué verlo así. Ahora bien, si sabes un poquito de energía, de trabajo somático, de sistema nervioso, pues empiezas a ver relación, ¿no? Puedes empezar a ver relación, pero no todas las personas pueden ver, a lo mejor ven relación o los efectos tan rápidamente. Y luego hay también una cosa importante y es los efectos a largo tiempo, a largo plazo. En este trabajo hay mucho que necesitar tiempo y integración para llegar a una resolución o para ver así un efecto más tangible. Esto es por propia experiencia, ¿vale? Yo lo cuento también por propia experiencia de haber hecho proceso y
de haber hecho algún proceso y a lo mejor meses después empezar a ver la resolución, acordarme de ese proceso como pieza fundamental de esa resolución. A lo mejor no todas las piezas, porque nada es todas las piezas de un puzzle, pero sí una pieza fundamental, una parte fundamental de esa resolución. Entonces, pues eso era, también quería traer esto, ¿no? Como que a veces la resolución o el impacto es relativo, porque depende. No a veces no es el mismo para mí que para la persona, etc. Y eso me ha pasado, ¿no? Con clientas. Por ejemplo, en este último ejemplo de mi experiencia que he puesto, me pasó con una clienta que hicimos un proceso, el proceso fue muy bien, fue muy potente, se movieron muchísimas cosas, pero no se había llegado como una resolución, no hubo como una resolución aparente. Meses después me escribe la clienta y me dice: ay, mira, he concluido esto, he llegado a esta conclusión, es que pasa esto y esto. Y entonces dices, bueno, no es casualidad que se haya acordado de mí en ese momento y que comparta conmigo la conclusión. Eso es porque ese proceso que hizo en ese momento conmigo fue pieza fundamental, aunque no fuera todo el puzzle, fue parte de esa resolución. Entonces eso era, también quería compartir esto, y esta pregunta pues me daba pie a eso, a que a veces pues está esa parte de tiempo e integración. Entonces, en conclusión, los casos de impacto pues y de resolución para mí fue ese, pero porque se dieron esos factores de novedad, de sorpresa y de poca experiencia en ese momento, ¿no? Que fue el inicio de mi experiencia. Luego ya era como menos sorprendente, ¿no? Aunque sinceramente sigo sorprendiéndome mucho. Y bueno, y con el tiempo también aprendí de que estaba el tiempo como parte fundamental de la integración y de la resolución, y la persona, y que dependía mucho de la persona y de cómo cada uno o cada una pueda haber esa relación entre el proceso y el efecto, ¿no? Entonces, dicho esto, el trabajo energético, el trabajo que yo hago va mucho más allá de lo tangible, va mucho más allá de algo concreto, pero también es concreto, también hay evidencias tangibles, concretas, resoluciones, transformación, que puede que se vea, puede que no, o puede que a veces al principio es interna, luego se ve fuera, o a veces lleva su tiempo. Entonces es como la mezcla de ambas cosas, tangible e intangible. O sea, esa es la magia de este trabajo. Y justo ahora, me hace mucha ilusión anunciar que voy a hacer semana de Black Friday, y quiero darte la oportunidad, si me estás viendo, si te ha resonado esto, si quieres ver de qué va esto, de qué va este trabajo energético, de que si quieres trabajar esos miedos, esos bloqueos, justo ahora estoy de Black Friday y he decidido que voy a añadir un 10% adicional a todas las ofertas. Esto incluye las sesiones de diseño humano, tienen un 10% adicional, voy a dejar la info en las stories, las sesiones de tapping y las sesiones de árbol transgeneracional. Y además mi programa, esto ya estaba, de visible para superar los miedos a mostrarte en cámara, a compartir tu mensaje, a exponerte, a hablar en público, tiene también hasta el 30 de noviembre un 10% adicional. También puedes encontrar la info en mi perfil. Así que si te apetece, si quieres, si estás sintiendo, si estás vibrando de que es hora de que
de que vivas uno de estos procesos que sin duda te van a causar impacto y te van a causar transformación. Apúntate esta semana, escríbeme, porque esta semana tienes esta oportunidad de hacerlo con el 10% de descuento adicional. Escríbeme, pregúntame cualquier duda, hablamos, vemos si yo te puedo ayudar, si mi trabajo te puede ayudar y conectamos. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias y nos seguimos viendo por aquí